Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube, Juan Pablo Yarri. Venimos haciendo un viaje muy asombroso por los misterios de la vida, ¿no? Y por los misterios del misterio de Dios también. Hoy día vamos a ver otras dos palabras extraordinarias. Una muy humana, que es pecado, y la otra muy divina, que es redención. Un padre que quiere y llama a sus hijos, trata de darles todo lo que pueda contribuir a su bienestar y formación, todo lo que sus posibilidades le permitan. Dios le dio a Adán y a Eva, aparte de su propia naturaleza, los dones preternaturales que habrían pasado a los descendientes de ellos, nosotros. Pero para confirmarles estos dones, Dios les pidió una sola cosa, una prueba en señal de aceptación de estos dones. Dios no quiere o no puede forzar la libertad del ser humano, que por un acto de libre elección le dieran irrevocablemente su amor a Dios, ya que para este fin creó Dios a los hombres, para que con su amor le diéramos gloria. Este amor era el sello que aseguraría el destino sobrenatural del hombre, unirse a Dios cara a cara en el cielo. Pero es por esta razón Dios dio a Adán y a Eva un mandato único, que no comieran del árbol, ¿ah? De ese cierto árbol. Y había que tener un mandamiento para que pudiera haber un acto de obediencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto de amor a Dios, la aceptación y el cumplimiento de ese mandato, y eso era elegir libre y deliberadamente a Dios. Adán y Eva fallaron en la prueba y cometieron el primer pecado, desobediencia a la voluntad de Dios, el pecado original. Más sorprendente en ello, ya que por tener los dones preternaturales, no tenían ni ignorancia ni debilidad, pecaron con perfecta claridad de mente y con dominio de las pasiones por la razón. Es decir, pecaron a sabiendas y perfectamente deliberados. No tuvieron circunstancias atenuantes, no quisieron hacer la voluntad de Dios. Al pecar, perdieron los dones especiales que Dios les había dado, tanto preternaturales como los sobrenaturales. ¿Qué son los dones preternaturales? Se refiere a lo no natural, lo que está fuera del curso natural de las cosas, sin ser no obstante sobrenatural. Son los dones que Adán y Eva pierden por el pecado original: la inmortalidad, el dominio de las pasiones y la ausencia de sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son los dones sobrenaturales? Los que están por encima o más allá de la naturaleza, ¿ok? Conjunto de realidades conocidas como revelación y admitidas por la fe. No son debido a una persona en cuanto criatura. Estos serían la gracia divina, las virtudes infusas, la visión de Dios y la inmortalidad. Entonces, al ser nuestro padre Adán el primer humano, el pecado pasó a nosotros. Lo que Adán hizo lo hicimos nosotros. Al perder los dones que le había dado Dios, también los perdimos nosotros, ya que no podíamos heredar lo que Él no tenía. Perdió la gracia de su mismo origen. Perdió la gracia en su mismo origen. Y por eso nacemos en el estado de pecado original. El pecado original no es una mancha, es simplemente la pérdida de algo que debería estar ahí, ahí, la gracia santificante. O sea, el pecado original no es algo, sino es la falta de algo. Y esta mancha se quita por el bautismo, mediante el cual recuperamos la gracia santificante, el mayor de los dones que Dios nos dio. Pero el bautismo no restaura los dones preternaturales que quedaron perdidos para siempre. En Dios, su justicia infinita se equilibra con su misericordia infinita, a pesar de que ninguno de nosotros ha perdido algo a lo que tuviera derecho.
Dios, en su misericordia inmensa, nos restauró por los méritos de Jesucristo. El mayor de sus dones es la gracia santificante. Entonces, de Adán a nuestros días, la única criatura que poseyó una naturaleza humana perfectamente reglada fue la Santísima Virgen María, que estaba destinada a ser madre de Jesucristo, Hijo de Dios, ya que Dios repugna todo lo que tenga contacto indirecto o directo con el pecado. ¿Ok? Y por eso el dogma de la Inmaculada Concepción fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia. Eso significa que desde el primer instante de su existencia, la Virgen María estuvo en unión absoluta con Dios. Y esto es un privilegio que solo ha tenido la Virgen María. Después del pecado original, la humanidad quedó sin posibilidades de alcanzar la felicidad por sus propios medios, ya que todo lo que el hombre puede hacer tiene un valor finito. Y la ofensa de los primeros padres a Dios fue hecho a un ser infinito. Por lo tanto, el hombre no puede reparar porque tendría que ser una reparación de un valor infinito. Y las acciones del hombre son finitas. La ofensa y la reparación se miden por la calidad del ofendido. Luego, el único capaz de hacer una reparación infinita es Dios, el único ser infinito cuyos actos tienen valor infinito. Y por eso la reparación debió ser hecha por el Hijo de Dios, que es Dios, Jesucristo, que para eso vino al mundo y tomó naturaleza humana, sin perder la naturaleza divina. Es decir, unió dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, en lo que se llama unión hipostática. Frase: he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Frase: oh, feliz culpa que nos valió tal Redentor. Entonces aquí están los hitos de la obra salvífica de Dios, la obra de la redención, la historia de la salvación. Entonces la historia de la salvación es el relato de los acontecimientos que han sucedido desde cuando Dios dispuso intervenir directamente en el favor de la persona humana para liberarla del pecado del maligno y llevarla a la santidad por medio de una religión santa. Entonces Adán hace fracasar el plan de Dios. Se le antoja, es que lo que vale es lo que él piensa y opina, y no solo lo que Dios dice que debe hacerse. Así reemplaza por capricho la voluntad de Dios y peca. Dios hace una promesa a Adán y a Eva antes de echarlos del paraíso y les dice: un hijo de una mujer pisará la cabeza de Satanás. Génesis 3. Entonces los hombres se apartaron de Dios y el Señor destruye con un diluvio, pero rescata a Noé. Dios dispone fundar una religión, llama a Abraham. Y Abraham es fiel. Dios le pide que abandone su tierra y que incluso sacrifique a su hijo. Es obediente. Y Dios le dice: sigue adelante. Sigue, está súper bien. Y se dispone a hacerlo. Después Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y se vale de Moisés, quien por mandato del Señor obra prodigios inmensos. Ahora, por 40 años, santifica al pueblo en el desierto, a base de instrucción, oración, sufrimiento y pobreza. Y en el monte Sinaí, Dios entrega las tablas de la ley a Moisés. Luego les regala la tierra prometida, pero la tienen que ganar durante muchos años. Y cuando ellos abandonan a Dios, se sienten abandonados porque también Dios se ausenta. Vienen los enemigos, los saqueos, pero apenas vuelven a Dios, Dios está ahí de brazos abiertos y corre a buscarlos. Entonces le piden un rey y les da un rey, Saúl. Dios concede grandes victorias contra los filisteos, pero Saúl peca, se porta mal. Luego viene el rey David y el rey David también se porta mal, peca. Dios vuelve a ser su amigo porque David se arrepiente. Entonces parece que la historia humana se repite. Salomón muy sabio, pero un pecador. Y Dios se aparta de él. Él vuelve, le pide disculpas. Dios lo perdona. El reino se divide y se corrompe en tiempos del hijo de Salomón.
se divide en los dos pequeños reinos, en el del norte y en el del sur. Y ahí aparecen los reyes. El Señor les avisa, les va enseñando por medio de los profetas acerca de algunos castigos que les pueden llegar por portarse mal. Ahí están las cartas de reyes. Y Dios permite que llegue el enemigo y los domine. El rey de Asiria, Nabucodonosor, destruye Jerusalén e incluso detiene a muchos de ellos y los lleva al destierro. Están en el destierro y en el destierro encuentran a Dios. Dejan sus ídolos, empiezan a cumplir los mandamientos, hacen caso a los profetas, santifican el día del Señor y Dios los regresa a su patria por orden del rey Ciro, después de 70 años de destierro. Imagínate la pedagogía de Dios, ¿ok? Y los grandes profetas los ayudan, los buenos religiosos los ayudan, los defienden, los instruyen por boca de los sabios y los defienden por medio de grandes héroes. Ahora, cuando ya está todo perfectamente preparado, envía a su hijo, el cual se hace hombre para salvarnos a todos. San Juan, capítulo 1. Y es increíble porque Jesús predica la más admirable doctrina del mundo. Hace los milagros más espectaculares que se conocen en la historia. Narra palabras hermosas, parábolas luminosas, sabias, que han escuchado los oídos humanos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Los enfermos acudían a él y los curaba, pero los condenan. Lo condenan y lo matan. El de la cruz. Pero allí da a todos un ejemplo nunca visto de valor, de paciencia, de santidad. En Mateo 27, resucita el tercer día, se aparece a los apóstoles y a más de 15 discípulos por 40 días y los instruye completamente. ¿Qué te parece acerca de cómo deben propagar el evangelio? San Juan 20, sube al cielo y desde allí les envía el Espíritu Santo, el cual los va a iluminar y los va a llenar de valor y amor por Dios y por el prójimo. Entonces los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, predican por todas partes el Evangelio y acompañan la predicación con admirables milagros y prodigios de santidad. Y miles de personas aceptan la religión de Cristo en muchos países. Libros de los Hechos. San Pablo escribe las cartas más famosas del mundo, sus 14 epístolas. Pero estalla la persecución y mueren martirizados los apóstoles y miles de cristianos. Y el último apóstol escribe el último libro, el del Apocalipsis. La espera de la parucía, la segunda venida de Cristo, al fin del mundo en gloria y majestad. Y allí, en escenas escalofriantes, se describen los grandes éxitos que vendrán a los que sufren por amor a Cristo, ¿ya? Y los horrores que han de sobrevivir a los que luchan contra Dios y su religión. El misterio de la encarnación nos enseña que la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Hijo, se encarnó, se hizo hombre en la purísima entraña de la Virgen María. Encarnar significa hacerse carne, esto es hacerse hombre. Cuando decimos que el Hijo de Dios se encarnó, queremos expresar que se hizo hombre, tomando un cuerpo y un alma como los nuestros. Cristo es pues Dios y hombre verdadero. Hay en él dos naturalezas, la divina y la humana, cuya unión forma una sola persona, que es la persona divina. Y esto se llama la unión hipostática. En Jesucristo hay dos naturalezas, una divina porque es Dios y otra humana porque es hombre. Entonces, la naturaleza divina, Jesucristo es desde toda la eternidad, puesto que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Siempre ha sido Dios y es hombre desde la encarnación, es decir, desde que unió a su persona la naturaleza humana en el seno de la Virgen María. En el primer capítulo del Evangelio nos enseña San Juan esta doble verdad. En el principio el verbo era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1. Puesto que en Jesucristo hay dos naturalezas, habrá que decir que todo aquello que pertenece a la naturaleza en Jesucristo será doble. ¿Ya? Hay en él dos entendimientos, uno que corresponde a la naturaleza divina y otro que corresponde a la naturaleza humana. Y por la misma razón hay también en él dos voluntades. Respecto a su naturaleza divina, basta decir que tenía todas las perfecciones de la divinidad. Hablemos de su naturaleza humana. En la naturaleza humana de Cristo podemos distinguir dos elementos, el cuerpo y el alma. El cuerpo de Cristo es real. Les dice a los discípulos, palpen, 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 tóquenme después de resucitado. Y consideren que un espíritu no tiene carne ni hueso, como vosotros ustedes pueden ver que yo tengo. Lucas 24. Y delicado y perfectísimo, aunque sujeto al dolor, a las necesidades, incluso a la muerte, porque venía a expiar nuestros pecados. Luego el alma de Cristo es como la nuestra, un espíritu creado por Dios para animar su cuerpo. Es sí infinitamente más perfecta que la nuestra, ya en sus facultades naturales y ya en sus dones sobrenaturales. Entonces, en Cristo no hay sino una sola persona, la divina. Las dos naturalezas de Cristo están unidas, una sola persona, en una sola persona que es la divina, a quien llamamos Jesucristo. Entonces, el verbo divino no se unió a una persona humana, sino a una naturaleza humana. Y así la persona divina hace las veces de persona no solo para la naturaleza divina, sino también para la naturaleza humana, a la cual se unió. Nuevamente aquí se encuentra nuestra inteligencia frente a un misterio inmenso. Podemos comprobar que en esta unión no hay contradicción, pero no podemos comprender a fondo cómo se hace, cómo se realiza. Creemos sí con absoluta firmeza en él, porque Dios nos lo reveló en forma que nos brinda cierta plena certidumbre. Así como dijimos que en Jesucristo todo lo que se refiere a la naturaleza es doble, dos inteligencias, dos voluntades, todo lo que se refiere a la persona será único. Y así no adoro en él a dos seres, sino que adoro a uno solo. No actúan dos individuos, sino que actúa uno solo. Entonces, la unión de las dos naturalezas en Cristo se llama hipostática o persona, porque ambas están unidas en una sola persona, la del verbo encarnado. Hipóstasis es el sustantivo que corresponde al sustantivo castellano persona. E hipostático al adjetivo que corresponde con el adjetivo personal. Entonces, las dos naturalezas de Cristo se mantienen unidas, pero sin confundirse, como el cuerpo y el alma en el ser humano están en íntima unión, pero sin confundirse el uno con la otra. Entonces, la unión de las dos naturalezas en Cristo es perpetua, es eterna. El Verbo tomó la naturaleza humana para siempre. Por eso en la Eucaristía y en el cielo, su divinidad permanece unida a su cuerpo y a su alma. Así que cuando lo conozcamos, lo vamos a conocer en cuerpo y alma. Lo vamos a poder abrazar, darle un beso. Jesús, qué maravilla, qué ganas de verte, qué ganas de verlo. Entonces, algunas consecuencias de esta unión hipostática. Esta unión tiene como consecuencia importante, todos los actos de Cristo tienen valor infinito. Su humanidad merece adoración y hay comunicación de propiedades entre las dos naturalezas, la humana y la divina. La persona en general tiene la propiedad de ser centro de atribución de todos los actos del individuo, de modo que todo lo que éste haga se atribuye a su persona. Lo mismo pasa en Cristo. Todas sus acciones, así las de la naturaleza divina como las de la naturaleza humana, se refieren a su persona. Así decimos que Cristo creó el mundo, obra propia de Dios, y que padeció, obra propia
del hombre, Jesús. De esta doctrina se saca la consecuencia importantísima que todas las acciones de Cristo, aun las propias de su naturaleza humana, tienen valor infinito por atribuirse a la persona divina del Verbo. Entonces, esta doctrina nos permite también acercarnos e ilustrar la redención, el proyecto de salvación de Dios para el hombre, para el ser humano. En efecto, si hubiera en Cristo dos personas, una divina y otra humana, la redención no hubiera podido verificarse, pues la persona divina no hubiera podido padecer ni morir, y la persona humana hubiera podido padecer y morir. Pero sus acciones no tendrían valor infinito, por no proceder de una persona divina. Por el contrario, en la doctrina católica se ilustra la redención porque Cristo padece en cuanto hombre, esto es, en su naturaleza humana, pero sus padecimientos tienen un valor infinito por la unión personal entre la naturaleza humana y la persona divina. En efecto, amó Dios tanto al mundo que le dio a su unigénito Hijo. Así como en el hombre Adán este vínculo quedó roto, así en el hombre Cristo ha quedado unido de nuevo y para siempre. Bien, es la restauración del hombre, de la mujer, del ser humano entero, de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, a través de las satisfacciones y méritos de Cristo. La palabra redemptio es del latín vulgata, deriva del hebreo kofer y del griego litrón, que en el Antiguo Testamento significa generalmente precio de rescate. Entonces en el Nuevo Testamento el término clásico se designa como gran precio que el Redentor pagó por nuestra salvación, por nuestra liberación. Entonces la redención presupone la elevación original del hombre a un estado sobrenatural y su caída a través del pecado, puesto que el pecado hace descender la ira de Dios y provoca la servidumbre del hombre bajo la dirección del mal y de Satanás. ¡Oh! La redención es con referencia a Dios y al hombre, solamente. Por parte de Dios es con la aceptación de compensaciones satisfactorias que el honor divino se repara y la ira de Dios se apacigua por parte del hombre. Es doble, la liberación de la esclavitud del pecado y la restauración anterior por adopción divina. Y esto incluye el completo proceso de vida sobrenatural de la primera conciliación hasta la salvación final. Entonces, ese doble resultado, a saber, la satisfacción de Dios y la restauración del hombre, es provocado por el oficio vicario de Cristo. Cristo es el extraordinario que trabaja a causa de las acciones satisfactorias y meritorias realizadas a nuestro favor, en nuestro nombre. Redención de Cristo, dignidad del hombre. Bien, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo, nuestro Señor, Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Y más adelante, el que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, hermoso, maravilloso, notable, extraordinario, joya, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina que había deformado el pecado. En él, en Cristo, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada. También en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. En Cristo, por Cristo, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha acercado definitivamente a ella.
Y al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo, el hombre ha conseguido plena conciencia de su dignidad humana, de su elevación, del valor trascendental de la propia humanidad, de la vida y del sentido de su existencia. ¡Maravilloso! Así que hay que seguir haciendo estos viajes. Inviten a todos los que quieran, comenten, déjenme ahí comentarios, atrévanse con toda libertad, cariño y amor. Amistad infinita. En el anuncio del misterio de Cristo, en la revelación de la dimensión divina y humana también, de la redención, en la lucha con perseverancia incansable a favor de esta dignidad que todo hombre ha alcanzado y puede alcanzar continuamente en Cristo, que es la dignidad de la gracia de adopción divina y también dignidad de la verdad interior de la humanidad, la cual se ha alcanzado en la conciencia común del mundo contemporáneo un relieve tan fundamental, sobresale aún más para nosotros a la luz de la realidad que es Él, Cristo Jesús, en la cruz, que dio la vida por nosotros y resucitado en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tu mente, en tu vivir, en tu existir. ¡Maravilloso! Suscríbanse, suscríbanse y sigan mirando los videos y sigamos aprendiendo y sigamos haciéndonos felices. Besos, abrazos.